Seguimos en Entre Líneas y decíamos, bueno, teníamos a un primer invitado que es CEO de una multinacional vinculada al agro como es Syngenta. Estamos hablando de Antonio Aracre, que además es economista. Y le contábamos algunos de los pormenores. Estuvo el martes en el Congreso en la apertura de sesiones ordinarias en donde, bueno, se dio el discurso presidencial. Después por sus redes sociales contaba que era su primera experiencia allí. Bueno, lo vamos a saludar porque gentilmente nos atiende. Ya está también Marcos conectado vía Zoom. Antonio, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, no, gracias por estar allí. Bueno, primero una bastante vulgar. ¿Cómo te resultó esa primera participación que contabas en las redes en el Congreso? Además, en una jornada tan particular donde el presidente incluso anticipa el acuerdo con el fondo, ¿no? Sí, la verdad que fue para mí una experiencia emocionante, diría, ¿no? Ya tengo más de 50 años y estar por primera vez en ese recinto, que no lo conocía, es un lugar muy lindo, con un techo, con unos vitraux espectaculares y da como una sensación de que se respira aire democrático ahí adentro. Así que me pareció algo muy bueno ver caras conocidas por ahí en los medios, pero no personalmente. Y por último, toda la cuestión inherente a los discursos y a los anuncios que se hacen generalmente en esas aperturas de sesiones, le dieron todo como un marco para mí emocionante, ¿no? Ujú. Bueno, y además tuviste este Antonio, acuerdo, el anuncio del acuerdo con el fondo, decía, ¿no? Bueno, el presidente adelantó lo que finalmente se produjo a las pocas horas, días, que se conoció hoy, la firma del acuerdo con el staff técnico y que también el Fondo Monetario salió a refrendar en conferencia de prensa, con detalles muy similares a los que conocíamos en el preacuerdo, que me parece que nos abren una posibilidad para los próximos años de encauzar algunos de los problemas críticos que tiene la Argentina, ¿no? Por un lado, la inflación, con un sendero de reducción del déficit fiscal en los próximos 3 4 años, sin que se haga a través de un ajuste demasiado fuerte para lo que es el equilibrio delicado de la cuestión social, y también con una restricción monetaria que implicará menor emisión, que sabemos que es una de las causas de la inflación, y por lo tanto mayor disciplina en ese aspecto, que para financiar un déficit que todavía va a sobreexistir un tiempo más, habrá que recurrir a los mercados internacionales que este mismo acuerdo nos facilita. Después también hay una lucha importante en el frente externo para que el valor del peso no se siga deteriorando y se estabilice el tipo de cambio a través de lo que es el fortalecimiento de las reservas. Creo que van a entrar una buena cantidad de dólares en los próximos meses, producto de esta refinanciación que está acordando el gobierno, y también con el hecho de tener tasas de interés positivas para los ahorristas, que va a hacer que haya menos presión hacia el tipo de cambio. Y por ende la brecha entre los dólares financieros y el dólar oficial va a tender a reducirse y va a generar incertidumbre positiva en los mercados. Y último, pero yo diría lo más importante de todo, toda esa situación, más el hecho de contar con los dólares para que se pueda importar, cosa que en medio de un default sería virtualmente imposible, se da el marco también para que la Argentina pueda seguir aprovechando esta inercia de crecimiento que se gestó durante todo el año 2021 y que, dada la coyuntura que estamos enfrentando ahora a nivel internacional, con los precios de los granos que están volando, y con todos los servicios que se están reactivando en la economía de pospandemia, podemos llegar a tener también, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del crecimiento del PBI, un buen año en el 2022. Antonio, ¿cómo influye en este panorama que estás dando de lo que puede ocurrir en 2022 el panorama internacional y el hecho de que normalmente los paquetes acordados con el Fondo Monetario suelen ser más recesivos que medidas que impulsen precisamente la recuperación de la economía, ¿no? Bueno, yo creo que esto es justamente, Marcos, lo que trae como novedoso este acuerdo con el Fondo Monetario, que lo transforma en algo un poco inédito para lo que es la historia del Fondo Monetario Internacional. Si lo pensás un poco desde la óptica
de lo que se plantea desde la oposición o incluso desde algunos sectores muy liberales del mundo en otros países. Hay una crítica hacia el Fondo Monetario de que ha sido demasiado blando con la Argentina en este punto, porque no le ha hecho las clásicas recetas de ajuste recesivas. Entonces creo que ahí se logra un equilibrio sin descuidar la disciplina fiscal, porque es importantísimo también tener un sendero que en 2 o 3 años nos permita alcanzar ese equilibrio. Pero al mismo tiempo no generando una herida social importante. Ahora, en términos internacionales, te diría que este es un momento desafortunado desde el punto de vista de lo mal que lo está pasando el pueblo de Ucrania, y que posiblemente eso afecte a toda Europa en una primera instancia, y quién sabe si puede tener otras repercusiones. Pero si dejamos por un momento de lado lo triste que representa todo eso, desde el punto de vista económico para nosotros es un momento muy bueno, porque lo que nosotros producimos básicamente se revaloriza en el mundo, y Ucrania, que es el país más afectado por este conflicto bélico, es casi, te diría, como el principal competidor de Argentina en términos de producción de maíz, de trigo, de girasol, de aceite de girasol. Y bueno, ustedes lo están viendo todos los días en el precio de los commodities, o sea, eso va a traer más liquidación de exportaciones, eso también va a tener un cierto alivio por el lado fiscal, por el lado de las retenciones, y lamentablemente no debemos olvidarnos que eso también nos trae mayores costos a nivel de las importaciones de energía, gas particularmente, que están subiendo mucho, con lo cual el efecto neto tal vez fiscalmente no lo notemos demasiado, porque el gas está subiendo de una manera descontrolada, te diría, ¿no? Con lo cual el efecto neto fiscal es posible que no sea demasiado positivo por esta cuestión, a pesar de el significativo aumento en las tarifas de luz y gas, que no obstante eso deberían subir mucho más para que tengan un efecto claro y concreto en la reducción del subsidio. Eso por ahora no se va a ver. Quizá si el gas vuelve a un valor menor a los $20, entonces podríamos llegar a empezar a notar una reducción importante en el impacto fiscal del costo del gas y del aumento de las tarifas. Antonio, hay una parte acá que, bueno, ahora la pelota está de este lado, ¿no? Después de acordar con el fondo y demás, es la Argentina la que tiene que empezar a cumplir con toda esta serie que, más allá de que sea un acuerdo bastante light o inédito, bueno, tiene una serie de cuestiones para ir cumpliendo, bajar el déficit fiscal, la emisión monetaria, bueno, en fin, una serie de cuestiones a transitar. ¿Crees posible que esta vez cumplamos con eso? Porque hay historia detrás de esto de parte de la Argentina, ¿no? Bueno, si pienso, lo primero que te diría es, no nos olvidemos que para que esto sea una realidad hemos logrado un paso muy importante, que es el acuerdo con el staff técnico, pero quedan 2 cosas que son también significativos. Primero es que nuestros legisladores de los 2 partidos mayoritarios no se hagan los distraídos, evalúen también el aspecto positivo que tiene todo esto y lo voten sin mezquindades políticas, sin especulaciones, porque realmente llevar a la Argentina al borde de un default me parece que no le hace bien a ningún argentino de ningún segmento social, más allá que pertenezca a uno o a otro partido. Ojalá recapaciten y ojalá lo voten. Cumplido eso, habrá que ver si el board lo aprueba también, el board del Fondo Monetario. Creo que sí, porque sería muy raro que el staff técnico avance en una posición que no tenga el respaldo del board. Y después, como vos decís, nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. Ahora, el año pasado estaba previsto un déficit mayor al 6% y terminamos con un déficit de casi el 3%. Pensábamos que íbamos a crecer menos de 5 puntos, y ese era el consenso de la mayoría de las consultoras económicas, y crecimos por arriba del 10%. Entonces me parece que en materia de cumplimiento de metas, el último año del 2021 está demostrando a los argentinos que cuando nos ponemos algunos propósitos cumplibles y hay un contexto internacional que ayuda, podemos tener algunos logros. Entonces yo sería optimista en este punto y diría, creo que están dadas las condiciones para que gradualmente vayamos cumpliendo estas metas que nos propusimos. Bien, la última final, como un experto en el tema, ¿no?
¿Cómo ves el tema granos y hasta dónde van a subir? Creo que eso depende mucho de lo que dure este conflicto y de la gravedad que tenga. Es decir, este conflicto podría extenderse por un mes y finalmente que haya un acuerdo político entre Rusia y Ucrania, se desplacen algunos gobiernos, cambien algunas cosas y la cosa más o menos se resuelva. Y en ese caso es posible que veamos una cierta estabilización del precio de los commodities. No creo que eso pase en la soja, porque la soja ya venía subiendo por una crisis climática muy fuerte en América del Sur, particularmente en el sur de Brasil, en Paraguay, tremenda, y en alguna parte de Argentina también, aunque menos. Pero sí, posiblemente en el maíz y el trigo, si la duración del conflicto fuera corto, es posible que después veamos precios más normales. Si el conflicto, en cambio, se prolonga en el tiempo y tenemos todo un 2023 en estado beligerante, perdón, un 2022 en estado beligerante y una gravedad, una intensidad bélica significativa que se genera una disrupción en los sistemas productivos en Ucrania y en Rusia, indudablemente, te diría, no tienen techo el precio de los commodities. Bien. Antonio, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Gracias a ustedes por la invitación y les mando un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Ahí estaba Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, de la multinacional vinculada al agro. Bueno, hablando un poquito sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estuvo participando, como contábamos antes, el martes del discurso en el Congreso del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Allí escuchó de primera mano ese anuncio que hacía el mandatario de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, analizando esto también, que en las últimas horas terminó de cuajar de alguna manera, destacándolo también el Fondo Monetario, diciendo que había alcanzado un acuerdo con la Argentina y enviando el gobierno el acuerdo al Congreso de la Nación. Bueno,